Bien, muchachos, de nuevo, buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a ver el día de hoy, quiero preguntar si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar antes de iniciar la sesión, muchachos. Buen día. Buen día, profesor. Gracias. Buen día. Buen día. Nada, muchachos, no hay comentarios, dudas, preguntas. No, maestro, sin dudas. Gracias. Vamos entonces, les comento, el día de hoy vamos a hacer un último ejercicio de tensiones para estar listos con cualquier caso que se nos presente y poderlo resolver. Y vamos a entrar al nuevo tema, que es el último que vamos a incluir en el examen de la próxima semana. El tema de fuerzas paralelas, momentos. Y hasta ahí lo que va a incluir el examen de la próxima semana. Bueno, si hubiera alguna duda, muchos, alguna pregunta en el transcurso, vamos a activar su micrófono y la hacen saber, por favor. Y también, si nos da tiempo, vamos a ver los detalles de la práctica, que hay que hacer la práctica del segundo parcial. Estoy por publicarles ya el link, pero vamos a ver si tenemos oportunidad en esta misma sesión de ver algunos detalles al respecto. Entonces ese es el programa, el plan para el día de hoy, muchachos. Vamos a empezar para aprovechar la sesión. Voy a compartir mi presentación donde vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a seguir hablando de estática. Bien, aquí está mi presentación del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto que está aquí del lado izquierdo, perdón, derecho superior, del momento de una fuerza. Vamos a hablar de fuerzas que producen giros a los cuerpos, como está aquí esta animación mostrándonos. Cuando yo aplico una fuerza a unos cuerpos de cierta manera, puedo producir su giro. Del lado izquierdo tenemos aquí la representación de un cuerpo redondo al cual estoy aplicando dos fuerzas, que son fuerzas que tienen una característica diferente a las que hemos visto hasta hoy. La característica de estas fuerzas es que son fuerzas que tienen líneas de acción paralelas. Y estas fuerzas, si bien no ocasionan lo mismo que las otras, es decir, no ocasionan que los cuerpos se muevan en una dirección o en otra, sí ocasionan que los cuerpos giren. Entonces, el efecto de estas fuerzas es generar un giro o una intención de giro. Y entonces, precisamente ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, después de que hayamos visto un último ejercicio de tensiones. Vamos a atacar esto de las fuerzas paralelas que producen giros o momentos en los cuerpos. Entonces, vamos a pasar al ejercicio, muchachos. Un último repaso a esta parte de tensiones, de la forma de determinar las fuerzas que mantienen a un cuerpo en una sola posición y evitan que se desplace en cualquier dirección. Entonces, vamos a empezar aquí viendo que en este ejercicio me pide que encuentre la tensión en la cuerda. Esta cuerda está sosteniendo este peso que está aquí colgado. Y además me pide la reacción del puntal. Esta barra café que está aquí recargada de la pared, esto es lo que llamamos un puntal. Pudiera ser una barra de acero, pudiera ser una madera, un polín, no sé. Pudiera ser cualquier cosa rígida que se coloca aquí para sostener esta cuerda, para mantener este peso en esta posición. Pero por la forma en que está colocada, se le denomina que esto es un puntal. Está puntalada, está colocada contra la pared. Por eso se denomina puntal. Y es importante entonces determinar en este ejercicio esas dos cosas. La tensión de esta cuerda y la reacción de este puntal. Ahorita vamos a ver por qué la reacción, a ver si sale el caso. Entonces, muchachos, lo primero que les preguntaría a ustedes, tenemos que identificar en este dibujo las fuerzas que están presentes ahí.
Y yo les preguntaría cuántas fuerzas podemos apreciar en este sistema de fuerzas. Ayúdenme, muchachos, apóyenme. ¿Dos? Creo que son tres. Bien. No estoy seguro. Dos, alguien dice que tres. Espinosa, ¿cuáles son las que tú ves? Pues sería como tal la de la gravedad, pues, la del cable. Ajá. Y me parece que la de la viga que la sostiene. Bien, muy bien. La de la gravedad, como siempre, muchachos, recuerden que la gravedad es un campo, es una aceleración, y combinada con la masa de este cuerpo genera esa fuerza que se llama el peso. Es algo que tenemos que recordar siempre, ¿no? La fuerza es el peso. No es la fuerza de gravedad, sino es la fuerza que genera esa aceleración de la gravedad y se llama peso. Y simbolizamos con W y siempre está verticalmente hacia abajo. Muy bien. Nos decía Espinosa, me parece que la del cable, muy bien. Este cable de alguna manera tiene que estar aplicando una fuerza en alguna dirección para mantener este cuerpo aquí. La pregunta es, ¿hacia dónde aplica este cable la fuerza para mantener ese cuerpo ahí? Hacia arriba, ¿no? Muy bien, hacia arriba y hacia la izquierda, en este caso por la hacia arriba. Muy bien, esta sería su dirección de esta fuerza. Y como es una fuerza de un cable, es un cable que se tensa, vamos a suponer y vamos a llamarla esta la. Bien, y la otra, muchachos, efectivamente hay otra, me decía que esta viga también aplica una fuerza sobre este cable de tal manera que lo mantiene en esa posición y no deja que se mueva este cuerpo que está ahí colocado. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que está aplicando esta viga? Arriba a la derecha. Bien, hacia la derecha, y entonces sería hacia arriba y a la derecha. Esta fuerza tendría esta dirección. Muy bien. Y esta fuerza, de alguna manera, este cable, al aplicar al recargarse sobre esta viga, está ejerciendo una fuerza que lo empuja hacia la pared. Pero lo que hace esta viga es reaccionar, es decir, aplicar una fuerza en sentido contrario para mantenerse en esa posición. Y por eso a esta fuerza se le llama una reacción. Por eso dice que es la reacción del puntal. Y como tal, le voy a llamar R de reacción. Entonces, ya tengo ahí las tres fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Vamos a hacer a continuación un esquema más simple. Vamos a aislar este cuerpo para representar en ese esquema las fuerzas que están aplicadas en él. Generalmente lo estoy dibujando como un cuadrito, pudiera dibujarlo como un círculo, incluso como un simple punto, y voy a dibujar ahí las fuerzas que están aplicadas en él, en este caso una tensión en esta dirección, y además una reacción del puntal. Esa reacción está aplicada aquí, pero si recordamos el principio de transmisibilidad, yo puedo mover esta sobre su misma línea de acción sin ningún problema. Y finalmente está aplicada sobre este cuerpo, entonces la puedo dibujar sin problema aquí, siempre que conserve su dirección y su sentido, desde luego su magnitud también. Entonces esta reacción también está aplicada sobre el cuerpo, y finalmente el peso también está aplicado sobre este cuerpo, y veo que lo puedo dibujar de esta manera. Y ya que tengo eso, muchachos, entonces estoy listo para dibujar lo que sería mi diagrama de cuerpo libre finalmente, y en él voy a representar todas las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo, ya sea del mismo dibujo o del esquema que acabo de trazar. Puedo guiarme para trazar estas fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Entonces el peso no me genera ningún problema para representarlo. Sé que es una vertical hacia abajo y la represento entonces de esta manera. Este es el peso del cuerpo. Un detalle importante, muchachos, si se dan cuenta, aquí ya tengo expresado este peso en newtons. Entonces es un caso diferente a los que hemos estado viendo, en donde siempre hemos estado dando la masa. Cuando ya tengo expresado aquí el peso en newtons, pues este es el valor que voy a utilizar. Ya no tengo que hacer nada más, simplemente voy a usar este valor como el peso. Aquí ya está implícita la masa del cuerpo, e incluso de aquí podría definir
o derivar y encontrar cuánto vale la masa de ese cuerpo, pero si ya tengo el peso, pues ya tengo en sí la fuerza que ejerce la gravedad sobre este cuerpo. Entonces, lo que sigue es que yo represente mis dos fuerzas que tengo. Perdón, me faltó algo, un detalle ahí arriba. Me faltó poner los ángulos que conozco en relación a la posición de estas tensiones y de esta reacción. Por ejemplo, yo conozco de esta tensión que tiene aquí con la que forma con la vertical aquí un ángulo de 45 grados. Eso es lo que me muestra mi dibujo y es un dato que conozco, entonces lo voy a poner aquí, 45 grados. Por otra parte, la reacción, veo que tiene aquí un ángulo también con la vertical de 50 grados, entonces aquí también lo voy a representar, porque es un dato que voy a necesitar, tengo que tenerlo a la vista, 50 grados. Bien, ahora sí voy a representar ahí abajo mis fuerzas de la tensión y de la reacción. Aquí estaría, por ejemplo, bueno, bien dibujada, ahí estaría la tensión, esa no es. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, mi tensión. Y de este lado voy a dibujar mi reacción. Esta sería la reacción y esta sería la tensión. Bien, y los datos que tengo ahí que acabo de poner en la parte de arriba los voy a poner también aquí. Sé que de aquí esta tensión con respecto a la vertical tiene 45 grados. Lo voy a poner aquí. Y que esta reacción con respecto a la vertical también tiene 50 grados. Bien, muchachos, ¿qué me faltaría para terminar de dibujar mi diagrama de cuerpo libre? Díganme, denme sus ideas. Con respecto a lo que hemos estado haciendo, ¿qué me falta para completar mi diagrama de cuerpo libre? Era trazar como formar los rectángulos. Formar los rectángulos, es decir, trazar las componentes rectangulares de cada una de esas fuerzas. Muy bien, Salvador, gracias. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar esas componentes rectangulares. Para eso recuerdo que tengo que proyectar cada una de mis fuerzas, en este caso la reacción, la proyecto hacia el eje X. Y cuando la proyecto encuentro aquí una componente de la reacción en el eje X. ¿Cómo le llamo a esa? ¿Cómo le llamo a esta componente de la reacción en el eje X? Reacción sobre X, ¿no? Así es, digo que es la reacción en el eje X para identificar que está efectivamente en esa dirección. Y lo mismo hago cuando lo proyecto hacia el eje Y, encuentro la otra componente de esta reacción, pero ahora en el eje Y, que sería esta. Está sobre el eje, la dibujo un poquito separada para que se vea. Y entonces esta va a ser mi reacción en el eje Y. Y ya tengo ahí las componentes, las dos componentes de esta reacción, tanto en el eje X como en el eje Y, que tienen el mismo efecto de esta reacción, pero que me sirven ahí para poder resolver este problema. Y lo mismo voy a hacer con la tensión, muchachos. Si proyecto esta tensión hacia el eje Y, voy a encontrar aquí una componente de esta tensión en el eje Y, que le voy a llamar precisamente TY. Y si la proyecto hacia el eje X, voy a encontrar aquí una componente de esta tensión, pero ahora en el eje X, y entonces por eso le llamo de esa manera, TX. Ya tengo todas mis componentes, muchachos. Lo único que me faltaría es determinar los ángulos de estas mismas fuerzas, pero con respecto al eje X, porque son los que necesito para poder calcular. Siempre debo de expresar los ángulos con respecto al eje X. Entonces, me hace falta determinar cuánto vale este ángulo, muchachos. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo? 40. Bien, 40. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué?
porque es el complemento de un triángulo rectángulo. Bueno, en esta parte tenemos 50, la mitad, o casi la mitad, y la otra parte para completar 90, pues son 40. Muy bien, gracias. Efectivamente, aquí entre el eje Y positivo y el eje X positivo tenemos 90 grados, forman un ángulo recto. Y efectivamente, como dice el compañero, tenemos aquí 50, pues entonces el complemento a 90 grados son 40 y eso es precisamente el ángulo que tiene aquí. Muy bien, es una forma de verlo y es una forma válida de encontrar y determinar este ángulo. Bien, y ahora me hace falta también el ángulo de este lado. Sin precedentes. Supervillanos de cómics han alcanzado el mismo estatus Con respecto al eje Y. Pero con respecto al eje X de esta tensión. ¿Cuánto vale este ángulo, muchachos? ¿Alguna idea? 60 y se ha cruzado con prácticamente todos los superhéroes de Marvel. Si eso no es suficiente, no solo posee una mente científica genial, sino que también 45, ¿no? Muy bien, vale 45. Si vemos, efectivamente aquí se forma también un triángulo rectángulo. Y si este ángulo de arriba vale 45, perdón, y este, que es un ángulo recto, pues lo único que me queda aquí serían esos 45 grados. Perfecto. un médico, un loco y un despótico aspirante a conquistador de... Entonces, así, así ya está definidos los ángulos. Los voy a necesitar ahorita para poder resolver esto. Ya tengo trazado mi diagrama de cuerpo libre, está completo. Y entonces cuando tengo listo mi diagrama de cuerpo libre, entonces ya puedo proceder a la solución. ¿Y qué hago, muchachos, para proceder a la solución? ¿Cuál es el concepto que aplico? sacar el coseno y el seno de, ahora sí, bueno, de reacción en el eje Y y reacción en el eje X. Muy bien, sí voy a llegar ahí, pero para llegar ahí, primero tengo que aplicar el concepto de este fenómeno, ¿no? Lo que intento aquí es que este cuerpo esté detenido, que esté estático en esa posición, que no se desplace, que haya un equilibrio de traslación. ¿Qué necesito hacer para que eso pase? ¿O qué necesito saber para que todas las fuerzas sean iguales. Ajá, que todas las fuerzas sean, que la suma de todas las fuerzas sean cero. Entonces, el concepto que aplico es el concepto de la primera condición de equilibrio. Yo sé que para que este cuerpo esté estático en esa posición, se debe de cumplir esta primera condición de equilibrio. Entonces así lo expreso para que no se me olvide. Aplico la primera condición de equilibrio y eso me dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a cero. La suma de fuerzas que se aplican a ese cuerpo debe de ser igual a cero. Eso me asegura que ese cuerpo va a estar estático en esa posición, que no se va a desplazar en ninguna dirección, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, ni en cualquier dirección diagonal tampoco. Y entonces también me tengo que acordar que esta primera condición de equilibrio la puedo expresar en dos partes. Por una parte, se debe de cumplir que la suma de fuerzas que se aplican en el eje X debe de ser igual a cero. Y por otra parte también se debe de cumplir que la suma de fuerzas que aparecen en el eje Y también deben ser igual a cero. Y si se cumplen esas dos cosas, entonces puedo asegurar que este cuerpo no se va a trasladar, no se va a mover vertical ni horizontalmente ni en ninguna dirección. Ya está planteado. Oh, sí. Ahora sí, muchachos. Como me dice aquí que la suma de fuerzas en X debe ser igual a cero, yo pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que debo de sumar y debo de igualar a cero que están en X? O de mi diagrama de cuerpo libre, reviso mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Tensión en el eje X y reacción en el eje X. Muy bien, TX y RX. Efectivamente, son las únicas dos que hay, entonces yo las voy a sumar y su suma me debe dar cero y eso me asegura que este cuerpo no se mueve horizontalmente en ninguna dirección. Voy a poner primero la positiva, que es la RX, reacción en X, y a eso le tengo que restar. Si veo TX está hacia la izquierda, entonces le voy a poner menos TX, y la suma de estas dos cosas me debe dar cero. De acuerdo con esta primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas en X debe ser igual a cero.
Y ahora efectivamente, como me decían hace rato, yo debo de expresar esta reacción en X y esta tensión en X como las componentes de esta tensión y de esta reacción que son. Entonces, ¿cómo puedo escribir esta reacción en X? ¿Cómo puedo escribir la componente en X de esta vector R, de esta vector reacción? ¿A qué será igual esa reacción X? Reacción X por coseno de 40. Coseno de 40, muy bien. Nada más que aquí, precisamente cuando lo expresamos como la componente, ya desaparece esa X. Es simplemente la reacción, o sea, esta magnitud de esta fuerza, por el coseno de 40 grados. Digamos que este coseno de 40 sustituya a ese subíndice X y ya me da la dirección en esa, me dice que es la componente en el eje X esto. Muy bien. Y luego le debo de restar esta componente en X de la tensión. ¿Qué le tengo que restar? ¿Cómo expreso esta componente de la tensión X? De esa misma manera. T por coseno de 45. Muy bien, T, la tensión por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, que es 45. Muy bien, Acevedo, gracias. T por el coseno de 45 grados. Y ya cuando sumo esto me debe de dar igual a 0, y con esto se cumple la primera condición de equilibrio en el eje X. Estos valores de R y de T no los conozco todavía, pero estos sí los puedo sacar de mi calculadora, tanto este como este. ¿Me dicen, muchachos, cuánto es el coseno de 40? 0.766. A ver, otra vez, 0. ¿Qué? 766. 766, ok. 0.766 es el coseno de 40, que multiplicado por R, que no conozco, lo tengo que poner todavía ahí, menos el coseno de 45 es 0.707, si no mal me acuerdo, si no, corríjanme, muchachos. 0.707 multiplicado por T, que tampoco conozco, entonces todavía la tengo que poner ahí. Y entonces la suma de estas dos cosas debe ser igual a 0. Pero veo que llego a una ecuación donde que tengo R que no conozco y T que no conozco. Entonces no puedo resolver esto por sí sola, por esta misma ecuación no la puedo resolver. Lo único que he hecho hasta ahorita es encontrar una primera ecuación. Para poder resolver esto necesito una segunda ecuación con estas mismas dos incógnitas, y entonces sí podré resolver este problema. La pregunta nuevamente es, ¿de dónde saco una segunda ecuación para resolver este problema? Muchachos. Sacamos tensión Y y reacción Y. Bien, aplicamos así, efectivamente, gracias Acevedo. Aplicamos ahora nuestra primera condición de equilibrio en el eje y podremos determinar precisamente esta situación. Entonces, si veo que tengo aquí la suma de fuerzas en Y, pregunto, ¿cuántas fuerzas estamos visualizando en el diagrama y cuáles son? 3. Tensión Y, reacción Y Ya no oí lo último, pero seguramente te referiste al peso. sí, peso, perdón. Muy bien, gracias Acevedo. Entonces vemos que aquí la tensión Y es positiva porque va hacia arriba en el eje Y, la reacción Y también es positiva porque va hacia arriba en el eje Y el peso es negativo porque va hacia abajo en el eje Y. Entonces voy a ponerlos así. La tensión en Y más la reacción en Y menos el peso, y son todas las que hay, entonces su suma debe ser igual a 0. Nuevamente, esta TY y esta TX y esta RY, perdón, son componentes en el eje Y de la tensión y de la reacción. Puedo expresarlas como componentes de esta tensión y de esta reacción. ¿Cómo las escribo aquí entonces, muchachos? ¿A qué es igual TY? Ayúdenme. T por el seno de 45 y R por el seno de 5. Muy bien, gracias, Edgar.
Entonces, TY es T por el seno de, a T le corresponde 45 grados, ok, T por el seno de 45 grados. Más la componente de la reacción en Y es R por el seno, en este caso de 40 grados, que es el ángulo que le corresponde a R, R por el seno de 40 grados. Y menos W, pero W ya lo conozco, muchachos, es este peso que tengo aquí. Entonces, de una vez voy a... Profe, Sí, ¿no es R por el seno de 50? no. Recuerda que el ángulo que debemos utilizar es el ángulo con respecto al eje X. Esos 50 grados es con respecto al eje Y. El ángulo que usamos para calcular las componentes es con respecto al eje X. Ah, ok. ¿Vale? Sí hay que tener cuidado con eso, porque recuerda que siempre nuestra referencia para calcular estas componentes es el ángulo con respecto al eje X. El de 50 fue nuestro dato, pero realmente el que necesitamos es este, con respecto al eje X, y ese es de 40. ¿Vale? Bien. Entonces, les decía yo que menos W, pero W ya lo conozco, es este peso ya está aquí expresado. Como ya está en newtons, ya es un peso, entonces así directamente lo voy a sustituir aquí, menos 1960 newtons. Y sumado todo esto, me debe dar igual a 0, y eso me asegura que este cuerpo no se va a mover en dirección vertical ni arriba ni abajo. Bien, ahora sí, muchachos, ¿cuánto vale el seno de 45? Lo puedo sacar de mi calculadora. ¿Cuánto es? 0.707. Muy bien, igual que el coseno, vale 0.707, que multiplicado por esta tensión que todavía no conozco, y la tengo que poner aquí, más el seno de 40, muchachos, ¿cuánto es? 0.642. 0.642, ¿ok? 642. Y multiplicado por esta reacción que también todavía no conozco. Y una vez voy a aprovechar, voy a quitar este y lo voy a pasar de este lado. Y entonces esto va a ser igual a este mismo valor, pero ahora con signo positivo. 1960 newtons. Y entonces ya está. Ya tengo otra vez, llegué a encontrar una ecuación, una segunda ecuación con dos incógnitas que son esta misma tensión y esta misma reacción. Y ya puedo entonces resolver este problema porque tengo ahora sí dos ecuaciones con dos incógnitas y eso sí me permite resolver este problema. Puedo resolver este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, por el método que ustedes quieran, por el que mejor dominen, por el que más se acomoden. O podemos hacer lo que les sugerí en el caso anterior, que a mí es lo que se me hace más fácil para este tipo de problemas, pero les digo que cualquier cualquier método de resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas que ustedes utilicen, les va a dar el mismo resultado. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hicimos en el problema anterior, muchachos, ¿qué es lo que procedo a hacer ahora? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? ¿Sustituir valores? Despejar. Ajá, vamos a despejar. ¿Qué despejamos? ¿Alguna sugerencia? Despejamos reacción y tensión. Bien, de esta ecuación que tiene solamente dos términos, como es la más simple, de aquí yo elijo despejar la que está positiva. Puedo despejar la otra sin ningún problema, pero para evitarme problemas con los signos que me vayan a causar un error, yo elijo despejar siempre la positiva, porque eso me simplifica este resultado. Entonces voy a despejar esta reacción de esta primera ecuación. De aquí voy a despejar R. Entonces, para despejar R voy a tener que quitar este término de aquí, lo voy a pasar para acá. El otro lado del signo igual.
Entonces me va a quedar que 0.766 multiplicado por R va a ser igual a 0.707. Este signo negativo se va a perder, se va a convertir en positivo cuando pase del otro lado. 0.707 multiplicado por T, que todavía no conozco. Y finalmente, como quiero dejar solita la R, pues tengo que quitar este punto 766 y pasarlo para acá. ¿Cómo lo paso, muchachos? Dividiendo. Dividiendo, bien, gracias. Entonces esta R va a ser 0.707 multiplicado por T. Multiplicado por T y dividido entre dividido entre 0.766. Y si hago esta operación de dividir 0.707 entre 0.766, muchachos, ¿cuánto me da? 0.922. Gracias, 0.922. Este es un 9, 2, 2. 9,2 multiplicado por T. Y entonces ya encontré aquí cuánto vale R en función de T. Vale 0.922 veces T. ¿Qué hago ahora, muchachos? ¿Se acuerdan qué es lo que hago a continuación? Ahora va a sustituir el valor R por el resultado que le salió, ¿no? Muy bien. Y como ya despejé R y sé que R vale esto, es precisamente esta R, ahora voy a sustituir este valor en lugar de esta variable R en la segunda ecuación. Efectivamente, entonces, lo que sigue es sustituyo aquí R en la ecuación 2. Sustituyo R en la segunda ecuación y esto me va a permitir ir resolviendo este problema. Entonces, si sustituyo R aquí, voy a quedar 0.707 de T que no he operado por nada. 0.707 multiplicado por T más 0.642 multiplicado por R, pero R vale lo que acabo de encontrar aquí, 0.922 de T. 922 de T. Y entonces esto me va a dar igual a 1960 newtons. Si hago esta operación, muchachos, ¿cuánto es este valor por este valor? ¿Alguien me dice cuánto es 0.642 por 0.922? 0.59, 591. 591. 5,9 ¿qué, perdón? 591. 0.591. 91, gracias. Y entonces, 591 multiplicado por T, y eso va a ser igual a 1960. Y si me doy cuenta, esto me permite desaparecer una de las variables. De hecho, la sustituí por su equivalente. Y entonces solamente tengo aquí T. Y como las dos son T, pues las puedo sumar directamente y encontrar el valor de T. ¿Cuánto vale 0.707 más 0.591? ¿Cuánto es? 1.2, 1. ¿Qué? Punto 298. 298, ¿no? Okay, 1.298 multiplicado por T. Y eso va a ser igual a 1960 newtons. Y de aquí veo que es la única cosa que no conozco. Entonces ya puedo encontrar este valor de T. Porque voy a despejarlo de aquí. Voy a pasar este valor para acá con su operación contraria. Y entonces T va a ser igual a
1960 newtons. ¿Cómo paso el otro valor, muchachos? ¿Cómo pasa este 1.298 de este lado? Dividiendo. Dividiendo entre 1.298. Si alguien me apoya y me dice cuánto es 1960 entre 1.298 para obtener este resultado. 1000 y algo, 1000 que 1510. 1510. Punto y algo. .01, sí. 0.01. Okay, vamos a dejarlo en 1500. Vamos a poner 1510.01 newtons. Y entonces ya encontré el valor de esta tensión T, 1510.01 newtons. Me resta solamente encontrar el valor de esta R. ¿Cómo hago para encontrar el valor de R? Muchachos, ¿alguna idea? Sustituirlo. ¿Mandé? Sustituirlo. A sustituirlo, sí, gracias, Ricardo. Sustituir este valor, si conozco ya T, ya conozco este valor T, entonces para encontrar R simplemente sustituyo en esta ecuación y entonces esta R, esta reacción va a ser igual a 0.922 multiplicado por el valor de T, que ya lo encontré, de 1510.01 newtons. Y entonces de esta manera ya puedo encontrar cuánto vale esta reacción R. ¿A qué será igual, muchachos? 1510.01 por 9 por punto 922, ¿cuánto me da? ¿1000 qué? Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. 1392.23. Okay, gracias. 1392. Punto 23. Gracias. 1392.23. 23 newtons. Y bien, ya encontré entonces el valor de R y de T, ya sé con qué fuerza aplica cada uno de ellos para mantener ese cuerpo de 1960 newtons en esa posición. Lo único que me restaría para finalizar con este problema es expresar esas tensiones aquí como vectores, esta tensión como vector y esta reacción como vector. ¿A qué será igual esta tensión como vector, muchachos? ¿Cómo le escribo aquí como vector en forma polar? Díganme, ¿alguna idea? Como 1510.01 newtons con un ángulo de 45 grados. 510.01 newtons, bien. Es su magnitud. Con su ángulo de 45 grados. Con el ángulo, Ricardo. Vamos a ver que esta tensión tiene esta inclinación que está acá. Voy a mover esto porque no alcanzo a ver. Esta inclinación de 45 grados es con respecto al eje X, pero del lado negativo. Y yo debo de expresar todos los ángulos de un vector con respecto al eje X positivo. Este que estoy marcando es el ángulo real de este vector. ¿Cuánto valdría este ángulo? Este que estoy marcando en verde ahorita. ¿Se cortó, Acevedo? ¿Cuánto es? Completo 180, ¿no? ¿O hasta dónde lo puso? Ajá, completo sería 135. nada más es hasta donde está inclinado el... Ah, ok, ok. ¿Cuánto sería? $135. 135, muy bien, eso sería el ángulo de esta tensión T. Nada más hay que tener cuidado con eso, muchachos. 135. Si ya está expresado en forma de vector esta tensión. Lo mismo haría para mi reacción. Mi reacción la tengo aquí escrita, es de 1392.23. Su magnitud, 1392.23 newtons. Ya se me encimó con esta, pero voy a poner aquí abajo su ángulo. ¿Con qué ángulo, muchachos? ¿Qué ángulo tiene esta reacción?
40 grados. Bien, aquí sí son 40 grados, es con respecto al eje X positivo, 40 grados. Muy bien, y ya nada más como ejercicio, ¿cómo puedo expresar este peso en forma de vector? ¿A qué será igual? Menos J. Sí, está bien, menos J, pero está en forma de ángulo. 1160 menos J. 1960 menos J sería correcto en forma unitaria, en forma polar, como un ángulo. 270. Muy bien, gracias. Efectivamente, con un ángulo de 270 grados. Esa es la dirección del vector menos J, 270 grados. Y ya está, ya tengo entonces expresadas mis tres fuerzas en forma polar. Esta que ya la conocía y estas dos que calculé, mi tensión y mi reacción. Y ya está terminado este problema. Bien, muchachos, entonces otra vez reproducimos el procedimiento genérico para resolver problemas de este tipo. Vimos aquí una variante de cómo determinar los ángulos, que son las cosas que pueden variar a la hora de plantear problemas de este tipo, y ya quedó. La sesión se siguió de corrido, ya no nos cortó suma los 40 minutos, así que pues vamos a aprovechar esta sesión de corrido como está para pasar al siguiente tema. Pero antes de pasar al siguiente tema, muchachos, quiero preguntar alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto que acabamos de hacer. ¿Algún comentario? Muchachos, No. ¿todo bien? Sí. ¿No hay duda, muchachos? ¿No hay preguntas? Vale. Ya. El tema es equilibrio estático. ¿Cuál dijo que era? El tema en general se llama estática, y en este caso lo que estamos viendo es equilibrio de traslación. Cuando hablamos de la primera condición de equilibrio, estamos hablando de equilibrio de traslación. Es decir, estamos viendo que los cuerpos no se muevan horizontal ni verticalmente, que estén estáticos ahí. Todavía pueden estar girando, pero que están en esta posición. Eso me asegura, eso lo único que me asegura esta primera condición de equilibrio es que no hay traslación, que no hay movimiento, pero puede todavía estar el cuerpo girando en esta posición fijo, pero puede estar girando, ¿no? Esa es una segunda condición de equilibrio que vamos a ver a continuación. Entonces es estática, es equilibrio de traslación. En general, estos problemas se llaman problemas de tensiones. ¿Vale? Ok, gracias. Bien, muchachos, ¿alguna duda más? Paso a mi siguiente lámina para ver el último tema antes del examen que estaremos haciendo la próxima semana, jueves y viernes. ¿No? ¿No hay dudas? Vale, vamos a aprovechar entonces esta sesión de corrido que nos regaló Zoom. Y lo siguiente que vamos a ver, ya hemos estado hablando hasta ahorita de que equilibrio de traslación, suma de fuerzas igual a cero, que eso es la primera condición de equilibrio. Y las fuerzas que se aplican aquí tienen esta característica. Si vemos aquí, las fuerzas de alguna manera son unas fuerzas que se cruzan en algún punto. Estos son lo que llamamos fuerzas convergentes, fuerzas que convergen en un punto, van todas en una misma dirección. Y lo que vamos a hablar ahora es de una segunda condición de equilibrio. Y esa condición, ese segundo equilibrio me asegura que hay un equilibrio de rotación. Es decir, ahora el cuerpo, aparte de estar quieto en un lugar, no va a estar girando, no va a girar tampoco. Cuando se cumpla este equilibrio de rotación, el cuerpo no gira, y este equilibrio de rotación se expresa de manera similar al equilibrio de traslación como una suma, pero en este caso una suma de momentos. ¿Sí? Me dice que para que haya equilibrio de rotación, la suma de momentos debe de ser igual a cero, pero hasta ahora no hemos definido lo que es el momento. Vamos a tratar de hacerlo en los próximos minutos para ver que esto se pueda cumplir y entonces asegurar que un cuerpo está completamente estático en una posición. O sea, aparte de que no se mueve horizontal ni verticalmente, tampoco está
girando. Está completamente estático, sin movimiento, sin traslación y sin rotación. ¿Vale? Entonces, eso es precisamente la segunda condición de equilibrio. La suma de momentos debe ser igual a 0. Y aquí está expresada de alguna manera desarrollada. Me dice esta expresión que el momento de la fuerza 1 más el momento que produce la fuerza 2 más el momento que produce la fuerza 3 debe de ser igual a 0. Y eso asegura que se cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Qué tenemos aquí en el diagrama que está aquí dibujado? Tenemos aquí un bloquecito que representa un cuerpo cualquiera, en el cual se aplican fuerzas, pero este bloquecito que está aquí dibujado, pues está sostenido de alguna manera por este punto. Este punto hay un eje de rotación, un eje alrededor del cual este cuerpo puede girar. Entonces, cuando yo aplico fuerzas como estas que están aquí marcadas, lo que voy a lograr es que este cuerpo gire, no se desplace, no se traslade, sino que gire sobre este eje que está trazado aquí. Entonces, si vemos esta fuerza tiene esta línea de acción y esta otra fuerza que estoy aplicando tiene esta línea de acción. Y la característica de estas dos líneas de acción es que son paralelas, es decir, no se juntan, corren paralelamente, pero nunca se juntan. Entonces, precisamente, ese es el efecto de las fuerzas que tienen esta característica. Cuando no son fuerzas que concurren, no van a intentar mover el objeto, sino van a intentar hacer girar el objeto. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Esta otra fuerza también va a hacer girar este objeto. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de estas fuerzas que tienen líneas de acción paralelas y cuyo efecto va a ser producir un giro de este cuerpo, desde luego con respecto a un punto en donde yo voy a definir que este cuerpo puede girar. Vamos entonces a continuación a tratar de explicar esto, muchachos. Bueno, lo vamos a tratar, lo vamos a explicar y esperemos entenderlo. Entonces aquí tengo este cuerpo, muchachos. Este cuerpo de alguna manera está atravesado por alguna cosa. Vamos a suponer que tuviera yo, no sé, puede ser cualquier cosa este cuerpo. Y está atravesado por un eje, por un elemento alrededor del cual puede girar. ¿Vale? Entonces voy a ver que si yo tengo esta situación y este cuerpo puede girar alrededor de este eje o de este elemento que está atravesándolo, voy a ver que si yo le aplico una fuerza en algunos puntos, pues voy a lograr que este cuerpo gire. Por ejemplo, si le aplico una fuerza en este extremo, por ejemplo aquí, digamos en esta dirección, voy a aplicar una primera fuerza. Voy a llamar esta fuerza la fuerza 1. Entonces, si yo le aplico, muchachos, esta fuerza en este extremo, ¿qué es lo que va a pasar con este cuerpo? ¿Alguna idea? Va a rotar. ¿Mandé? Se va a desnivelar. En este caso, el desnivelar, digamos, va a tratar de girar o va a girar. Tengo aquí, si observan mi marcador, está estático, está sostenido por mis dedos. Aquí sería su eje de rotación, es decir, puede rotar alrededor de este eje. Si yo le aplico una fuerza, entonces voy a hacer que este cuerpo gire. Si le aplico una fuerza en otro lado, también voy a hacer que gire. Y donde quiera que le aplique una fuerza, voy a hacer que gire, salvo en un punto. Si le aplico una fuerza exactamente ahí donde lo sostengo, no gira. Les invito a que hagan el experimento. Van a ver que no gira. Pero en cualquier otro punto diferente, logro que este cuerpo gire. Entonces lo mismo va a pasar con este caso. Si aquí tengo una fuerza que estoy aplicando en este punto, si dibujo su línea de acción sería esta, la línea de acción de esta fuerza, y el efecto que produce va a ser un giro, una intención de giro sobre este eje. Pero eso va a ser porque existe aquí, entre esta línea de acción de la fuerza y este punto donde este cuerpo puede girar, existe algo que se llama un brazo de palanca. Un brazo de palanca que se simboliza con la letra B. Y que también es un vector.
es un vector que se llama brazo de palanca. Esta fuerza también es un vector. Y entonces, si tenemos estas dos cosas, tenemos una fuerza y un brazo de palanca, es decir, una distancia perpendicular a esta línea de acción de la fuerza, una distancia con respecto a este punto de giro, entonces lo que tenemos como resultado es un momento. Esto es el momento. Este momento es un vector. Y este vector resulta de multiplicar en forma de cruz una fuerza por un brazo de palanca. Esta es la definición del momento. El producto de esta fuerza que yo aplico por este brazo de palanca, por una distancia perpendicular a esta fuerza con respecto a este punto donde el objeto puede girar. Muchachos, hace un tiempo vimos la multiplicación de vectores, vimos el producto cruz, el producto punto. Si alguien se acuerda, muchachos, díganme cómo calculo la magnitud de este producto cruz de la fuerza por el brazo de palanca, que es igual. Que es igual el momento. ¿Cómo es la forma? Sí, ¿cómo se define el producto de este F cruz B? Acuérdense. O revisen sus apuntes, muchachos. ¿A qué se da F igual F cruz B? La magnitud del producto de F cruz B. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Ya lo revisaron por ahí. ¿No hay idea, muchachos? ¿No se acuerdan? No, profesor. Bien, les recuerdo, hay que repasarlo, muchachos, porque eso todavía viene en este examen, ¿eh? Recuerden que viene todavía en este examen producto de vectores. Por definición, el producto de dos vectores, el producto cruz de dos vectores, recuerden que es la magnitud del primer vector multiplicado por la magnitud del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Genéricamente ese ángulo se llama teta. Pero en este caso, muchachos, este ángulo que forman estos dos vectores ya lo marqué aquí, y lo marqué aquí precisamente porque es un ángulo recto, porque dije que estos dos vectores son perpendiculares, o sea que hay un ángulo recto. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud de este momento? Voy a darle valores, desde luego, a esta fuerza. Voy a decir que esta fuerza, por ejemplo, es de 10 newtons. Y aquí hay un brazo de palanca, es decir, hay una distancia entre esta línea de acción y este punto donde pueda girar. Vamos a decirle que sea de 2 metros. Entonces, con esos dos datos yo puedo calcular cuál es el momento, cuál es la intención de giro que produce esta fuerza sobre este cuerpo, ¿sí? Y eso lo hago mediante este producto cruz, de esta fuerza por este brazo de palanca. Entonces, para definir la magnitud de este momento, pues multiplico esos dos valores. El momento va a ser igual a la fuerza de, en este caso, 10 newtons, por el brazo de palanca, en este caso de 2 metros, multiplicado por el seno de ¿qué ángulo, muchachos? ¿Cuál es el ángulo? De 90. 90 grados, muy bien. El ángulo que forman la fuerza y el brazo de palanca, 90 grados. Y alguien me dice, muchachos, ¿cuánto vale el seno de 90 grados? El seno de 90 grados. 1. ¿Cuánto? 1. 1. Entonces, esto se hace la unidad. Se convierte en 1. Y como generalmente vamos a hablar precisamente de este caso, de fuerzas que son perpendiculares, una fuerza que es perpendicular a su brazo de palanca, entonces, pues automáticamente esto se va a convertir solamente, la forma de calcular el momento lo vamos a hacer de esta manera, únicamente vamos a multiplicar la fuerza por el brazo de palanca, y así obtenemos su magnitud, porque finalmente el seno del ángulo que forma 90 grados va a ser la unidad, y entonces esto me da que esta fuerza de 10 newtons por esta distancia de 2 metros me va a dar un valor de 10 por 2, 20 newton metro. Este es esa cantidad física que se llama momento, esa es su magnitud.
pero me hace falta la dirección porque dije que es un vector, muchachos. ¿Qué dirección tendrá esto? Vamos a hacer el análisis, muchachos. Bueno, para no, voy a poner aquí un esquemita, el momento. Cuando yo produzco un giro en la dirección de rotación de las manecillas del reloj, la convención es que el momento va a ser negativo. ¿Sí? Y esto ya me va a dar el sentido, la dirección y el sentido de este momento, este signo negativo. En este caso, pregunto, muchachos, en este caso, cuando estoy aplicando esta fuerza 1 con respecto a este punto de giro marcado en rojo, ¿hacia dónde giraría este bloquecito? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, muy bien. Entonces, si este gira a la derecha, gira en esta dirección, gira en el sentido de las manecillas del reloj, entonces su momento es negativo, y entonces voy a ponerle ese signo aquí. Y con eso ya lo expresé como un vector, con este signo negativo ya le estoy dando su dirección y su sentido. ¿Vale? Y tengo que recordar esta convención, cuando logro un giro en sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Y cuando logro un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento ahora va a ser positivo. ¿Vale? Esto es algo que debemos recordar. Si podríamos determinarlo regresando al producto de vectores, vamos a dejarlo por el momento ahorita aquí. En la próxima sesión vamos a hacer este análisis un poco más, lo vamos a repasar. Pero ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. En este caso, recuerden, si produzco un giro en el sentido de las manecillas del reloj es negativo, si produzco un giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el momento es positivo. Bien, muchachos, entonces ya apliqué una primera fuerza en esa dirección. Voy a aplicar una segunda fuerza ahora en este extremo del bloque. Esta voy a llamar que es una fuerza 2. Igual va a ser del mismo tamaño, le voy a decir que es una fuerza de 10 newtons. Y entonces su línea de acción de esta fuerza pues será esta, que yo consigo prolongando la dirección de este vector. Y ahora va a tener un brazo de palanca, este que estoy dibujando aquí. ¿Sí? Y ahora tendrá un vector brazo de palanca que sería este, que es algo que apunta, que es la distancia entre la línea de acción del vector fuerza y el punto donde puede girar. Esta sería su dirección. Este sería el vector B, brazo de palanca. Y la magnitud de este vector ahora vamos a decir que fuera de 4 metros en esa dirección. Entonces, yo aquí voy a calcular, este momento que calculé fue el de la fuerza 1, pues le voy a llamar el momento 1. Aquí voy a calcular ahora el momento de esta fuerza 2. Voy a llamarle así, momento 2, me indica que es el momento de la fuerza 2. Perdón. Entonces, este momento de la fuerza 2, que es un vector, pues será el resultado de multiplicar la fuerza 2, que es un vector, multiplicarlo en cruz por este brazo de palanca 2, que también es un vector. Y ya vimos aquí que, pues, como estos dos van a formar un ángulo de 90 grados, pues, se va a reducir esto simplemente a que yo puedo expresar el momento como el producto de la fuerza, en este caso la fuerza 2, por el brazo de palanca. Se dividiría por el seno de 90 grados, que va a ser la unidad, entonces será suficiente con eso y darle el sentido con esta convención. Entonces, ¿cuánto valdría mi momento 2, muchachos? ¿A qué será igual mi momento 2? ¿A qué es igual? A 10 por 4. A 10 newtons. Sí, 10 newtons por 4 metros. Y con un seno de 90 también. Sería un seno de 90, pero pues como vemos y sabemos, el seno de 90 siempre se va a hacer igual a la unidad. Si lo ponemos o no lo ponemos, no nos va a afectar.
está bien, cuando sea un ángulo diferente o cuando no haya perpendicularidad, sí tendremos que ponerlo, pero vamos a manejar ahora todos los casos siempre que sean perpendiculares. Entonces, vamos a omitirlo por esta parte, sabemos que se hace la unidad. Y entonces, si hago este producto, el momento de esta fuerza 2, o el momento 2 que le estoy nombrando, va a ser igual a 10 por 4, 40 newton metro. Esa será su magnitud. Me hace falta su dirección porque sé que este momento es un vector. La pregunta es ahora, muchachos, si yo aplico esta fuerza aquí en este punto, ¿hacia dónde hago girar este bloque? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, el giro que logro ahora es en esta dirección. Y según mi convención, muchachos, ¿cómo es el momento en esta dirección? Positivo. Negativo. Positivo. Positivo, ¿no? Véanlo aquí, aquí está, en esta dirección, que es la dirección contraria a las manecillas del reloj, es positivo, que es la misma que tengo aquí marcada. Es la izquierda, es decir, la dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces este es positivo. Bien, entonces tengo aquí dos momentos, un negativo y un momento positivo. Como estas dos fuerzas están aplicadas al mismo tiempo en este cuerpo, entonces yo puedo obtener algo que llamo el momento resultante. ¿Sí? El momento resultante, es decir, como cada una de estas fuerzas genera una intención de giro, genera un giro sobre este cuerpo, pues yo puedo determinar el momento resultante. Y ese momento resultante será simplemente la suma de los momentos. ¿Sí? Si yo sumo todos los momentos, voy a encontrar ese momento resultante. Entonces, ¿cuál será el momento resultante en este caso de estas dos fuerzas que están aplicadas? ¿Sí? El momento resultante tendría que obtenerlo sumando el momento de la fuerza 1, que yo llamé el momento 1, más el momento de la fuerza 2, que yo llamé el momento 2. Y entonces puedo encontrar el momento resultante de este cuerpo. El momento resultante entonces es igual a el momento de la fuerza 1, que es este que tenemos aquí. Este fue el momento 1, de menos 20 newtons. Menos 20 newtons. Más el momento de la fuerza 2, que es 40. Newton metro, más 40 Newton metro. Y entonces, ¿cuánto me queda el momento resultante? 20 newtons metro positivo. Metro positivo, ¿no? Es decir, este cuerpo sí todavía va a girar porque ya su movimiento, su momento resultante es de 20 newton metro, todavía va a girar. La fuerza 2 que estoy aplicando del lado derecho todavía va a hacer que gire, no va a compensar a la fuerza 1 del lado izquierdo, y entonces va a tener un giro finalmente hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es positivo. Y entonces este cuerpo va a girar debido a estas dos fuerzas. Pero me interesa a mí, en este caso, el equilibrio, que este cuerpo esté estático, que no gire. ¿Sí? Entonces lo que me interesa es que se cumpla la segunda condición de equilibrio. Y esa segunda condición de equilibrio me implica que la suma de los momentos, es decir, el momento resultante, como está aquí expresado, debe de ser igual a 0. En este caso no se cumple esa condición, entonces este cuerpo no está estático en esas condiciones. Para que estuviera estático tendría que aplicarle una tercera fuerza en algún punto y lograr ese equilibrio. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante. Ahorita lo que me interesa es que recordemos que esto se debe de cumplir, esta segunda condición de equilibrio se debe cumplir para que este cuerpo no gire, quede estático en esa posición. Independientemente de que tenga aplicadas esas fuerzas, este cuerpo no gire, que no es el caso de este cálculo que hicimos, porque aquí tenemos una resultante diferente de 0. Aquí sí va a haber giro.
Pero bueno, este ejercicio nos sirvió para definir precisamente lo que es el momento, que es el producto de una fuerza por un brazo de palanca, y además para definir el signo del momento, que es cuando hacemos girar el cuerpo en dirección de las manecillas del reloj, el momento es negativo, y cuando hacemos girar el cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento es positivo. Son cosas que debemos recordar. Y cuando queremos asegurar que este cuerpo no se mueva, pues tenemos que ver que se cumpla esta segunda condición de equilibrio, es decir, que la suma de estos momentos también debe ser igual a 0. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, solamente resolvemos un ejercicio adicional de momento y cerramos esta sesión, aprovechando que ya nos dejó seguirnos de corrido. Antes de pasar a lo siguiente, muchachos, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere expresar algo? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Sí. Bien, gracias. Vamos entonces a hacer otro ejercicio de esta segunda condición de equilibrio. Y generalmente esta segunda condición de equilibrio se va a aplicar a sistemas de fuerzas como estas que vamos a ver ahorita. Es decir, se va a aplicar a cuerpos que son alargados. Cuerpos que son alargados. En este caso, esta es una viga, una barra, pudiera ser una madera, pudiera ser un polín, que está sostenido por dos apoyos. Vamos a llamarle a estos apoyos simplemente por orden de aparición, vamos a llamar que es un apoyo A y es un apoyo B. Y entonces, esta viga puede estar sujeta a diferentes fuerzas. Por ejemplo, puede ser que de alguna manera algo esté por aquí aplicando una fuerza. Vamos a llamarle una fuerza 1 aquí. Y que de alguna manera por aquí también haya algo que le esté aplicando una fuerza 2. Y entonces, nuestro interés ahora para resolver estos problemas es ver que esta viga, para empezar, no se desplace horizontal ni verticalmente, y además que no gire, es decir, que no se salga de equilibrio, que no se vaya a caer, a pesar de que esté aplicada una fuerza en el extremo, que esta viga no se vaya a caer. Entonces, para eso necesitamos determinar de qué tamaño son estas fuerzas o de qué tamaño son estas reacciones. Vamos a suponer que en este caso conocemos estas fuerzas. Vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza, no sé, de 10 newtons para hacerlo sencillo. Y que acá tenemos una fuerza 2 de 20 newtons. Entonces, si aplicamos estas fuerzas sobre esta viga, sabemos que estos apoyos van a reaccionar, es decir, van a aplicar también unas ciertas fuerzas. Entonces, debemos de ver que estas fuerzas A y B también tienen una dirección hacia arriba, porque están reaccionando a las fuerzas que están aplicando hacia arriba, y esta va a ser su dirección. Y entonces nuestro objetivo es determinar cuánto vale esta fuerza A y esta fuerza B que aplican estos apoyos para mantener la viga en esa posición. Necesitamos determinar cuánto valen estas fuerzas. Y para eso, pues, tenemos que aplicar nuestras dos condiciones de equilibrio. Por una parte, que la suma de estas fuerzas debe ser igual a 0, pero por otra parte también que la suma de momentos que producen estas fuerzas debe de ser igual a 0. Entonces, vamos a lo primero, muchachos. Para resolver este problema, yo tengo que aplicar mi primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. Pero si se acuerdan, muchachos, para poder aplicar la primera condición de equilibrio, lo primero que tenía que hacer antes era trazar un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que estaban aplicadas sobre este cuerpo. Bueno, pues en este caso sigue siendo lo mismo. Tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre que represente estas fuerzas. Pero en este caso, el diagrama de cuerpo libre va a ser un poco diferente porque voy a representar este cuerpo como una línea.
un cuerpo alargado con una línea de este tipo, y ahí voy a representar las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Por ejemplo, ahí va a estar aplicada esta fuerza 1. Bueno, en el extremo de esta viga va a estar aplicada esta fuerza 1. Voy a tratar de dibujarla bien. Aquí va a estar esta fuerza 1 aplicada. Y en algún punto más acá va a estar esta fuerza 2 aplicada también en esa dirección. Y además este apoyo A pues va a aplicar una fuerza hacia arriba en esta dirección, en este punto. Y este apoyo B en el otro extremo de la viga va a aplicar también una fuerza hacia arriba en esta dirección. Y ya tengo ahí todas las fuerzas que están aplicadas. Como en este caso son fuerzas, no son fuerzas convergentes, no las puedo representar en un diagrama, en un plano cartesiano, sino en este caso son fuerzas paralelas que están distribuidas a lo largo, sus líneas de acción son paralelas que se juntan, las tengo que representar en un diagrama de cuerpo libre de este tipo, en donde además tengo que representar la distancia que hay entre cada una de las fuerzas. Entonces es algo que me hace falta escribir aquí. Por ejemplo, voy a suponer que de aquí a acá tengo 2 metros y que de aquí a acá tengo 3 metros, que de aquí a acá tengo otros 3 metros. Entonces eso mismo lo voy a representar también en el diagrama de cuerpo libre. Tengo aquí 2 metros, aquí otros 2 metros, perdón, aquí 3 metros y aquí otros 3 metros. Bien, entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Este ya sería mi diagrama de cuerpo libre prácticamente terminado. Me falta un detalle, pero ahorita lo vemos cuál es. Ese es mi diagrama de cuerpo libre para resolver este tipo de problemas. Y entonces, si aplico mi primera condición de equilibrio, muchachos, ¿qué me dice la primera condición de equilibrio? Díganme. Que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. La suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Si me doy cuenta, muchachos, en este caso solamente tengo fuerzas en el eje Y. Entonces, pues voy a sumar todas las fuerzas. Todas están en el eje Y. Simplemente voy a sumar todas las fuerzas y me deben de dar igual a 0. Debo de recordar que en el eje Y, las fuerzas que están hacia abajo son negativas, las fuerzas que están hacia arriba son positivas. Y entonces esta A y esta B van a ser positivas, esta fuerza 1 y esta fuerza 2 van a ser negativas. Entonces, si sumo todas las fuerzas, voy a tener que, por ejemplo, A, que es positiva, más B, que también es positiva, porque van hacia arriba las dos, menos la fuerza 1, que va hacia abajo, menos la fuerza 2, que va también hacia abajo. Sumadas todas estas cosas me deben dar igual a 0. Y como no conozco A y B, simplemente la repito, A más B, menos fuerza 1 que dijimos aquí vale 10 newtons, menos fuerza 2 que vale 20 newtons, eso me va a dar igual a 0. Entonces A más B, que no conozco, menos 10 menos 20, me va a dar menos 30 newtons, y eso va a ser igual a 0. Y entonces voy a despejar este valor que lo conozco, lo voy a pasar de este lado del signo igual, y me va a quedar que A más B va a ser igual a 30 newtons. Entonces, ya llegué a este punto, ya de aquí no puedo seguir porque tengo dos incógnitas, tengo una sola ecuación, no puedo resolver este problema por sí mismo, con esta única ecuación no puedo. ¿Qué podría yo hacer para encontrar una segunda ecuación, muchachos? Tomar las medidas de metros. ¿Para qué me serviría? Está bien, ¿para qué me serviría? Se podrían sumar y luego dividir entre 30. Bueno, no sé. Bien, está la idea bien, está bien la idea, nada más hay que ponerla sobre bases, ¿no? La idea es que lo que yo hice ahorita fue aplicar la primera condición de equilibrio y eso me asegura que este cuerpo, esta viga no se va a mover, no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, va a estar ahí equilibrada por esas fuerzas.
pero ahora tengo que asegurarme que esa viga tampoco va a girar. Y para asegurarme que esta viga no gire, lo que tengo que hacer es precisamente aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, mi segunda parte para resolver este problema, para encontrar mi segunda ecuación, es aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, así lo expreso. Aplico mi segunda condición de equilibrio y eso me asegura que este cuerpo no rota. ¿Cómo expreso esta segunda condición de equilibrio? Me acuerdo que la suma de los momentos debe de ser igual a 0. ¿Vale? Aquí me voy a recordar que un momento es el producto de una fuerza por un brazo de palanca. Y además me debo de acordar que el momento, si me produce un giro en esta dirección, que es la dirección de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Y si me produce un giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el momento es positivo. Todo esto debo de tomar en cuenta para calcular esta suma de momentos. Pero además me hace falta una cosa, porque para calcular un momento yo necesito un brazo de palanca, y para calcular un brazo de palanca tengo que tener un punto de giro. Tengo que poner un punto de giro en alguna parte de esta viga. En cualquier parte de esta viga poner un punto de giro me funciona, pero si yo pongo ese punto de giro en alguno de los dos valores que no conozco de las fuerzas, me funciona mejor porque eso me va a simplificar la solución de este problema, muchachos. Entonces, pregunto, ¿en dónde quieren que pongamos ese punto de giro? Les digo que en cualquier punto que lo coloquemos es válido y sirve. Pero para simplificar el resultado, puedo colocarlo en el punto donde está aplicado A o en el punto donde está aplicado B. ¿En cuál ponemos? ¿En A o en B? B. B, bien, nadie dijo otra cosa. Entonces, ganó Acevedo, dice que lo pongamos en B. Vale. Entonces, aquí va a ser nuestro punto de giro. Vamos a ver que si este es nuestro punto de giro, todas estas fuerzas van a lograr que esta viga gire en alguna dirección y en base a eso vamos a determinar sus momentos. Entonces, voy a determinar primero el momento que me produce esta fuerza 1. ¿Sí? Recuerdo que este momento es producto de la fuerza, que en este caso son 10 newtons, esta fuerza 1. Para calcular el momento 1 son 10 newtons. Esto es el valor de la fuerza 1, multiplicado por el brazo de palanca de esta fuerza 1. Es decir, la distancia que hay de esta fuerza 1 al punto donde puede girar esta viga. ¿Cuánto es? Muchachos. ¿De dónde, perdón? De donde está aplicada esta fuerza 1 al punto donde puede girar. 8 metros. Metros. Entonces, eso es lo que voy a considerar como brazo de palanca para esta fuerza. 8 metros. Ahora, antes de seguir, voy a determinar cuál es la dirección, o sea, cuál es el signo que le corresponde a este momento. Si yo aplico esta fuerza aquí, voy a hacer girar el cuerpo ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? Bueno, en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario. En sentido contrario. En sentido contrario. Tengo así, y entonces cuando aplico la fuerza, lo hago girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, eso me dice que este momento es positivo. Entonces, está bien así. Bien, en lo que sigue voy a calcular ahora el momento de la fuerza A. Como esta fuerza no la conozco, le voy a poner, simplemente se llama A. Esa es la fuerza. ¿Cuál será su brazo de palanca, muchachos? ¿Cuánto vale su brazo de palanca? 2. Sí, 6 es la distancia de este punto donde está aplicado A hasta el punto B, que es el punto de giro. Son 6 metros. Muy bien, por 6 metros. Vamos a determinar ahora su signo. Cuando yo aplico esta fuerza A en esta dirección hacia arriba, ¿hacia dónde hago girar esta viga con respecto a este punto B? A la derecha. Cuando yo hago eso a la derecha, veo que el signo del momento debe ser negativo. El producto de la fuerza A por 6 metros, que es su brazo de palanca, y ya está. Ahora,
Vamos con el tercer momento, el que produce la fuerza 2. Entonces debo de multiplicar mi fuerza 2, que en este caso dije que era de 20 newtons, por su brazo de palanca. Pregunto, muchachos, ¿cuál es su brazo de palanca? 5. Fíjense, ¿cuál es la distancia del punto donde aplico la fuerza 2 al punto donde está B, que es puede girar? 3. 3 metros nada más, ¿no? 3 metros. Entonces, ese es el brazo de palanca. La distancia desde el punto donde aplico la fuerza hasta el punto donde puede girar. 3 metros. Ahora vamos a ver qué signo tiene. Si yo aplico esta fuerza 2 aquí, con respecto a este punto morado que está aquí, ¿hacia dónde gira esta viga? A la izquierda. Quiero contar las manecillas del reloj, entonces su momento positivo, entonces lo tengo que tomar. ¿Vale? Y son todos. Ah, no, me falta la fuerza B. Entonces, veo que la fuerza B está aplicada ahí también, pero la fuerza B tiene una característica especial. Está aplicada exactamente en el punto donde esto puede girar. ¿Esto me produce algún giro, muchachos? No. No, ¿verdad? Si yo veo, aquí estoy sosteniendo mi marcador en este punto. Si yo aplico fuerza aquí, este cuerpo gira. Si lo aplico acá, este cuerpo gira. Si lo aplico acá, este cuerpo gira. Pero si lo aplico exactamente aquí, muchachos, y los invito a que lo hagan, van a ver que este cuerpo no gira. Exactamente en el punto donde estoy sosteniendo, este cuerpo no gira por más fuerza que le aplique. A medida que me desplazo, entonces sí va a girar. Pero exactamente en el punto donde puede girar, no gira. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún brazo de palanca. Tengo esta fuerza B, pero el brazo de palanca es 0. Y entonces si lo sumo o lo resto me da lo mismo, porque finalmente esto se va a hacer 0. No hay un giro que produzca esta fuerza B. Y entonces su suma va a ser 0. Vamos a hacer estos productos, muchachos. 10 por 8 me da 80 newton metro. Y luego menos A, que no conozco, por estos 6 metros. Lo voy a dejar así expresado todavía. Más 60 20 por 3. newtons por metro. Esto va a ser igual a 0. Y entonces, si yo sumo estos 80 más 60, me va a dar 140 newton metro. Menos A por 6 metros. Y eso va a ser igual a 0. Y entonces, si me doy cuenta aquí, lo único que no conozco A, puedo encontrar su valor. ¿Cómo? Pues voy a quitar primero estos 140 newton metros, los voy a pasar de este lado. Me va a quedar que menos A por 6 metros va a ser igual a menos, este era positivo de este lado, pero cuando pasa a este lado es menos 140 newton metro. Y entonces ya de aquí puedo determinar cuánto vale esta A. Voy a quitar lo que me estorba para dejar solita esta A, que son este signo negativo y estos 6 metros. Entonces van a ser igual a menos 140 newton metro dividido entre menos 6 metros. Y de esta manera los signos menos se van a eliminar. ¿Y cuánto me da 140 entre 6, muchachos? 23.333. ¿Cuánto, perdón? 23.333. Ok, 23.33. 23.33. Vamos a dejarlo ahí porque el 3 es periódico. 23.33 newtons. Perdón, aquí los metros también se eliminaron. Quedan solamente newtons. Y este es el valor de mi fuerza A, la fuerza que aplica este apoyo en este punto para mantener la viga. Me hace falta determinar cuánto vale esta fuerza B. ¿Cómo la encuentro, muchachos? Pues sustituye el A por 23.33. La ecuación de espejo B va a ser igual a los 30 newtons que tenía yo aquí de este lado, menos A, y entonces obtengo el valor de B, porque B va a ser igual entonces a 30 newtons menos 23.33
33 newtons, que es el valor de A. Y entonces voy a determinar que B vale exactamente igual a, ¿cuánto me da eso? 6.66. ¿6 cuánto, muchachos? 66. 6.66 o 67 o 66 periódico newtons. Y prácticamente ya terminé, ya encontré el valor de esta fuerza que aplica este apoyo A aplica una fuerza de 23.3 newtons, este apoyo B aplica una fuerza de 6.66 newtons, y con eso logramos que se equilibre esta viga y que no se gire, que permanezca estática en esa posición. Entonces este apoyo A es de 23.33 newtons. Y este apoyo B es de 6.66 newtons. Y con eso logramos que esta viga no se desplace y además no gire, no rote, no se salga de equilibrio, es decir, permanezca en esa posición. Y bueno, este es el objeto de resolver este tipo de problemas, determinar en este caso la reacción del apoyo. Podría ser que el caso nos pidiera determinar alguna de las fuerzas y alguna reacción del apoyo, o determinar las dos fuerzas y nos doy como datos los apoyos. Pero en general, así es como vamos a proceder a resolver problemas de este tipo, muchachos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? No. Ninguna. ¿Qué día es el examen, profe? Próximo jueves y viernes. Ah, ok. Tenemos la próxima sesión, vamos a hacer un ejercicio adicional de esto para cerrarlo, pero les voy a proponer de una vez los problemas para que traten de resolverlos y en la siguiente sesión traigan sus dudas. ¿Va a ser doble examen, profe? Sí, porque dijo jueves y viernes. El que no tenga oportunidad de hacerlo el jueves, que lo haga el viernes, pero Ok. para no cerrárselos a un solo momento. Y generalmente lo voy a proponer en la tarde, después de las 3 de la tarde hasta la medianoche, por ejemplo, para que lo puedan realizar. Ok. Ustedes elegirán si lo hacen el viernes o lo hacen el jueves, ya será su decisión, pero yo les voy a dar esa ventana para que tengan oportunidad de presentar. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso, muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna objeción? ¿No? No. Bien, entonces nos falta plantear, muchachos, la cuestión de la práctica. Se las voy a publicar. Se las voy a publicar y les voy a dar las indicaciones ahí. Y si hubiera alguna duda, en la próxima sesión ya lo vamos cuadrando. Lo que sí les digo, muchachos, les voy a publicar un link a un documento donde ustedes van a organizarse a su libre albedrío, van a formar sus equipos de 5 personas, muchachos, sus equipos de 5 personas para hacer esta segunda práctica. Entonces les voy a poner ahí un documento donde ustedes desde luego se van a poner de acuerdo con sus compañeros, van a formar su equipo y van a poner ahí su número de equipo y su color distintivo de equipo con el que van a trabajar para hacer esta segunda práctica. De hecho, van a hacer 2 prácticas en este parcial, que vamos a hacer un solo reporte. Y es una mecánica similar a la como hicimos la primera, pero voy a darles, voy a dedicar una parte de la siguiente sesión para dar el detalle, para que no se pierdan de dónde van a salir los datos, cuáles son los datos que tienen que aplicar, y lo vamos a ver en esa sesión, o voy a grabar esa parte para que todos tengan acceso a esa información y sea mucho más sencillo. En la primera, de alguna manera, la idea era que ustedes investigaran, que precisamente pusieran en funcionamiento ese método científico, ver dónde puedo ver los datos, cómo puedo observar, cómo puedo sacar esa información. Y bueno, la mayoría lo hizo bien, algunos tuvieron algunos tropiezos, pero al final todos supieron y pudieron
resolver esa situación. Y algo similar vamos a hacer en esta ocasión, pero van a ser dos prácticas, una que se llama fuerzas concurrentes y otra que se llama primera condición de equilibrio. Precisamente tiene que ver con esto que estamos viendo. Entonces les publico eso, muchachos, y en la siguiente sesión, no, si tengo la oportunidad de grabar, voy a grabar las indicaciones cómo llevar a cabo esa práctica y se las pongo a disposición. Si hubiera alguna duda, en la siguiente sesión la trataremos, muchachos. Entonces, en este caso, por mí, hasta el momento, vamos a dejar esta clase, esta sesión hasta este punto. Si no hay alguna otra duda o comentario, muchachos, que quieran hacer de una vez, adelante, por favor. ¿No hay dudas, preguntas, muchachos? ¿Comentarios? No, profe. No, profe. No, profe, ninguna. Bien, gracias. Entonces, está publicado ya el formulario para que registren su asistencia. Por favor, no dejen de hacerlo. Ahorita que, en cuanto terminemos la sesión, registren su asistencia para tener ese récord, muchachos. Y pues estamos en comunicación. Les voy a publicar estas actividades para que ya las empiecen a trabajar y estemos preparados para el examen. También les voy a publicar por ahí un cuestionario para resolver en línea para que repasen su teoría de este parcial. Muchachos, si no hay ningún comentario adicional, pues hasta aquí dejamos la sesión. Les agradezco su presencia y pues nos vemos en la próxima, muchachos. Que tengan un excelente día. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.